la Ciudad de México, de la República Mexicana. Yo soy del estado de Oaxaca. ¿Qué estoy haciendo aquí, hermanos? Pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Yo conocí a mi esposa en un campamento en la ciudad de Hidalgo. Ella estudió ahí el instituto y nos conocimos, y pues el Señor nos trajo hasta aquí, hasta Ciudad Valles, hermanos. A ella, si usted dio a Ciudad Valles, una ciudad muy caliente, a 56 grados alcanzamos este año, ¿verdad? Tremendo, ¿eh? Dicen que es la puerta del infierno, muchos han dicho, hermanos. Entonces, pero es una bendición estar sirviendo allá. Estamos bajo el ministerio del pastor Misael Luna, y estamos sirviendo como pastor de jóvenes, hermanos. Ha sido una bendición. Yo ya compartía con algunos de los muchachos que es un ministerio muy bonito, ¿verdad? Es un ministerio, pues sí, difícil. Ustedes, los que tienen jóvenes, saben lo que es tener un joven en casa, ¿verdad? Y ustedes también fueron jóvenes, ¿verdad? Entonces, entendemos eso, pero ha sido una bendición. Los jóvenes, yo creo que son muy nobles, y cuando quieren servir a Dios, es una bendición verlos en la iglesia, hermano. Y pues como el pastor Antonio dijo, yo lo conocí en el colegio, ha sido una bendición. Pues le invitamos a predicar nuestra conferencia de jóvenes, ¿verdad? Fue una bendición allá, y pues me hizo la invitación, hermanos, y ha sido una bendición el estar aquí con ustedes. Es muy bonito el edificio. Yo le decía, pues se ve bonito, ¿verdad? Se ve muy bien arreglado, y pues es una bendición conocerlos a ustedes, hermanos, ¿verdad? Y pues voy a invitarle, mira, a abrir sus Biblias. Ahí donde tuvimos la lectura, solamente vamos a darle lectura a un versículo para comenzar en esta tarde. Yo no acostumbro a tardarme mucho, hermanos, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, a mí, yo 45 minutos y ya me ando durmiendo yo mismo, hermanos. Entonces, no se preocupe, no nos vamos a ir tan tarde, ¿verdad? No se preocupe, pero sí le voy a pedir que me preste un poco de su atención, hermanos, y vamos a leer solamente el versículo 18, hermanos. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18. Síganme así con la lectura solamente, hermanos. Oramos y comenzamos con la palabra de Dios. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, y en esta hora quisiera predicar con la ayuda del Señor un pasaje o una predicación acerca del evangelio, la palabra de la cruz. No va a ser algo a lo mejor nuevo, hermanos, no es mucha teología, pero es algo que siempre necesitamos nosotros recordar porque fuimos salvos, hermanos. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude en esta mañana. Amado Señor, Dios y Padre Celestial, gracias le damos por la bendición de poder estar en su casa. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que han podido estar aquí, Señor. Solamente ruego y pido de su gracia, Señor, quíteme en el medio, y que sea su Espíritu Santo hablando, Señor. Obra en la vida de mis hermanos también, y que pues el Espíritu Santo pueda hacer la obra completa en sus vidas, Padre. Bendiga este tiempo, lo rogamos y lo pedimos así, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las iglesias con más problemas, tanto doctrinales, morales, y muchos problemas que había era la iglesia de Corinto, hermanos. Si usted ha leído estas epístolas, hay cosas tremendas de la cual nos habla la Biblia que la iglesia de Corinto estaba pasando. Es más, Pablo tiene que dedicar 2 cartas enteras para poder corregir diferentes cosas en la iglesia de Corinto, hermanos. Y Pablo, al saber este tipo de problemas, quiere ayudar a los hermanos. Quiere que los hermanos entiendan lo que está pasando y cómo ellos pueden cambiar. Y Pablo habla, mira ahí en el versículo 10, hermanos, habla acerca de las divisiones. Dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma carne, en una misma mente y en un mismo parecer. Miren, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mira, yo quiero que ustedes no estén divididos. Yo quiero que ustedes estén unidos. ¿Por qué? Esta iglesia de Corinto había pasado por diferentes líderes. Había estado Pedro, había estado Apolos, había estado Pablo. ¿Qué pasaba? Como yo creo que en muchas iglesias, ¿verdad? Cuando ya ha pasado. Yo no sé si aquí, el pastor Antonio no me ha contado nada, ¿verdad? Así que usted no se lo tome personal. Pero sabe que a veces tenemos preferitismos. A veces decimos, no, ¿sabes qué? A mí me gusta más cómo predica este hermano. No, mira, a mí me gusta más cómo es este hermano. No, mira, a mí me agradó más este hermano. ¿Y qué pasaba? La iglesia de Corinto decía, mira, yo soy de Pedro. No, yo soy de Apolos. Y otros decían, no, yo soy de Pablo. Y nunca sobran los espirituales. No, yo soy de Cristo. Y esta iglesia estaba dividida. ¿Y qué pasaba? Pablo les dice, mira, iglesia de Corinto, una iglesia
aunque tenga dinero, aunque tenga actividades, aunque tenga diferentes cosas en la iglesia, si está dividida, esa iglesia no va a avanzar. Una iglesia que tiene divisiones nunca va a poder seguir adelante. Y el Espíritu Santo inspira a Pablo para, yo creo, darnos uno de los mensajes más preciosos de la Biblia. Pablo le dice, mira, ustedes tienen que estar pensando en una sola cosa. Mira, a todos, y hermanos, nosotros entendemos que cada cabeza es un mundo diferente. Miren, nada más para cuando queremos hacer algo es imposible ponernos de acuerdo. Porque para comer en una familia de 5, 4, ¿qué quieres comer? Pollo, pizza, frijoles, esto. Y para atinarle, hermano, es imposible. Pablo dice, mira, la manera en la cual vamos a estar todos unidos es que tú entiendas el por qué estás en la iglesia. Pablo dice, mira, yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes comprendan acerca de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Es decir, el apóstol Pablo dice, mira, yo no quiero que ustedes digan, ustedes son míos, o ustedes son de Pedro, ustedes son de tal. No, él dice, mira, yo quiero que ustedes entiendan que Cristo me envió a mí a predicar el evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo les dice, mira, yo quiero que ustedes entiendan que el Señor nos ha dado ese mensaje, que ustedes recuerden esa cruz vacía que nos habla de un mensaje de que el Señor vino, murió en esa cruz, pero ¿sabes qué? Él venció esa cruz, porque esa cruz hoy está vacía. Mira, mirar esa cruz y ver el sepulcro abierto. Recuerda cuando las mujeres iban para tratar de dejarle cosas al Señor y dice que ellas iban pensando, ¿quién nos va a abrir la piedra? ¿Quién nos va a quitar ese obstáculo? Dice que ellas llegaron, estaba la tumba abierta y no había nadie ahí, hermanos. Porque eso nos habla de un Dios que venció la cruz, que venció la muerte, un Dios que resucitó para darnos vida eterna. Hablar de esa cruz, hermanos, de ese símbolo, vamos a decirlo así, para muchas personas era locura. En la lectura dice que para los gentiles era una locura. ¿Por qué? Los gentiles eran los griegos, hermanos. Usted si ha estudiado un poco de historia, los griegos eran personas muy estudiosas, eran personas que sabían mucho. Y mire, cuando Pablo le hablaba a los griegos y les decía, mira, yo te predico un Cristo, un campeón, el mejor, el rey de reyes. Y los griegos estaban emocionados. Qué bendición escuchar de este personaje. Pero luego Pablo les decía, pero ¿sabes qué? Él dio su vida por ti y por mí. Y los griegos decían, no, eso es una locura. ¿Cómo piensas que un rey va a hacer eso? ¿Cómo piensas que un ganador va a hacer eso? Era una locura para ellos. Por eso Pablo dice, mira, a los gentiles les parece una locura. Los gentiles no pueden entender esta salvación porque para ellos es algo absurdo. Mira, el mundo hoy en día, hermanos, está así. El mundo no cree que simplemente Dios es suficiente para la salvación. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo también dice, mira, y para los judíos era un tropezadero. Hablar de esa cruz, Pablo hablaba de la cruz a los judíos, para ellos era algo de tropezadero. Porque recordaban aquel momento cuando uno de los suyos fue colgado en esa cruz. Cuando uno de los suyos fue puesto en ese lugar. Cuando uno de los suyos fue maldecido, fue abofeteado. ¿Y sabes qué? Pablo empieza a decir esto, mira, ustedes simplemente tienen que recordar ese mensaje de la cruz. Esa preciosa palabra de la cruz, que a lo mejor la cruz no habló, pero nos dio un significado eterno, nos dio un significado perfecto. ¿Sabes qué, hermano? Hablar del evangelio es la historia de un Dios, de nuestro Dios que se hizo carne y con su muerte nos puede dar vida a todos. Amén. Hermano, esa es la esencia del evangelio. Ahora, hermano, yo solamente quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Conoce usted el evangelio? ¿Conocemos el evangelio? No le pregunto si usted sabe qué significa, porque nosotros sabemos qué significa el evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Pero usted entiende el evangelio? ¿A qué me refiero? ¿Alguno de ustedes aquí tiene algún conocimiento médico? Sí, hermana, ok. ¿Usted es doctora? Usted es doctora, bueno, entonces no podemos usar la administración, hermano. ¿Alguien que tenga algún conocimiento médico? Leve, hermano. Muy leve. Primeros auxilios. ¿Alguien aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? ¿Ninguno? Ok, supongamos que alguien sabe dar primeros auxilios. El RCP, sabe poner curitas, vendar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esa persona, ¿usted cree que se atrevería a operar a una persona a corazón abierto? No. ¿Por qué?
Porque él a lo mejor entiende, sabe de cosas leves de medicina, pero no tiene el entendimiento para hacerlo. Nuestra hermana estudió. ¿Cuántos años estudió, hermana? 6 años, luego prácticas y internato y especialidades y no, hombre, hermano, tremendo, ¿verdad? Y fíjese, ¿cuánto tiempo la hermana tuvo que estudiar? ¿Para qué? Para poder entender, para poder operar a una persona, para poder recetar algo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, mira, es necesario que tú entiendas el evangelio. Es necesario que tú comprendas la razón de la cual tú eres salvo. Mira, hermano, déjame decirle, para muchas personas el evangelio son amuletos. Mira, hermano, es impactante. Yo creo que en esta semana usted lo vio, personas que fueron de rodillas hacia la basílica, ahí en la Ciudad de México. Personas que creen que el evangelio es eso. ¿Sí me entiende? Personas que llevan un crucifijo aquí. ¿Sí? Personas que, las personas somos muy supersticiosas a veces, hermano. ¿Eh? Tenemos cositas aquí y cuando uno va a dejar al hijo, cuando uno era a lo mejor católico, ¿qué hacía, hermanos? La protección. Porque eso te va a proteger. Eso te va a librar. ¿Sabe qué, hermano? Eso no es el evangelio. Pero ¿sabe qué? No nada más la gente hace eso, hermanos. A veces nosotros hacemos eso. Ya no cargamos un amuleto. Ya no tenemos nuestras oraciones. Pero a veces, ¿qué pasa, hermano? A veces tomamos la Biblia como un amuleto. A veces solamente utilizamos la palabra de Dios cuando tenemos falta de algo. Cuando estamos en apuros. Mira, hermanos, cuando alguien tiene miedo, luego agarra la Biblia. Cuando uno tiene miedo y se va a dormir, voy a abrir en el Salmo 91, porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué, hermanos? Este no es un amuleto. Esto es algo que nosotros deberíamos leer y hacer. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo, mira, dice, tú tienes que entender el evangelio. Tú tienes que comprender el evangelio. Tú tienes que entender la razón de tu salvación. Mira, hermano, es bien triste, pero hay lugares y hay iglesias donde los hermanos no saben ni por qué van a ir al cielo y por qué no van a ir al infierno. Porque a veces han sido basadas, es que me dijeron que yo orara, es que me dijeron que yo hiciera esto, es que me dijeron que yo dejara esto, pero ellos no han tenido esa convicción, no han entendido plenamente el evangelio. Hermano, el mundo se ríe, el mundo se burla, el mundo dice, ¿cómo crees que tú vas a poder ser salvo? ¿Cómo crees que tú vas a poder decidir el futuro de tu salvación? Déjeme decirle, hermano, en esta tarde, en esta mañana o tarde, ¿verdad? Quisiera ver solamente 3 cosas, hermanos. 3 cosas bien simples, bien sencillas de entender que el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corinto comprendiera. Número 1, hermanos, quería el apóstol Pablo que la iglesia entendiera el evangelio. Es necesario que cada persona aquí comprenda totalmente en qué conoce, en qué consiste el evangelio. Mire, hermano, nosotros estamos disfrutando de la bendición de Dios, de la bendición de haber sido salvos, de la bendición que nosotros hemos podido recibir al Señor Jesucristo. Pero a veces no hemos podido dimensionar lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros. Mire, el apóstol Pablo muchas veces les dijo a los hermanos, examínese cada uno, hágase un chequeo. ¿Verdad? Nosotros a lo mejor cada 6 meses vamos al doctor, nos hacemos un chequeo, nos sacamos sangre para conocer cómo estamos. El apóstol Pablo dijo, mire, cada uno de ustedes examínese. Cada uno, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu progreso en el evangelio? ¿Cómo estás en el evangelio? ¿Eres mejor que antes? Mira, hermano, estamos a punto de terminar un año. Del año que comenzó ahorita, ¿cómo le ha ido? ¿Avanzó en el cristianismo? ¿Se quedó igual? ¿O estamos peor? Y eso por eso que el apóstol Pablo dice, mira, siempre tienes que hacer un autoanálisis. Ver en qué estoy fallando, qué estoy haciendo, qué me falta hacer, por qué no estoy haciendo esto. Y es necesario, hermanos, que nosotros entendamos y conozcamos verdaderamente el evangelio. Pablo también preocupado en las epístolas, él habla y dice, mira, ¿cómo irán? ¿Cómo predicarán? Si los que lo saben no lo entienden. Mira, ¿cómo van a ir las personas a hablarle a otras personas de Cristo si aún no lo han comprendido? Pablo está convencido del evangelio. El apóstol Pablo más o menos utiliza unas 68 veces esta expresión del evangelio. El apóstol Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Él dijo, yo fui apartado para el evangelio. Para Pablo era algo vital
la predicación del Evangelio. Porque, hermanos, la predicación del Evangelio y el Evangelio es lo que nos va a acercar a nuestro Dios. Es lo que nos va a hacer a conocer nuestra situación, cómo somos y cómo estamos delante del Señor. Nos habla cómo éramos nosotros pecadores y cómo su gran amor nos salvó, donde Dios nos envió a su único Hijo para dar su vida por nosotros. A lo mejor, hermanos, esto es algo tan rutinario que todos nos lo sabemos de memoria, hermanos, pero es que a veces no le estamos dando ese sentido, hermanos. ¿Cómo es que el Señor dejó y mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros? ¿Cómo es que Él nos los dio? ¿Cómo es que ese Hijo fue abofeteado, fue maldecido, sufrió tantas cosas, hermanos? Yo al pensar en esto, a veces, hermanos, me quedo pensando, digo, qué gran sacrificio del Señor. Imagínense, hermano, esa imagen a veces en Semana Santa bien recordada, que está el Señor ahí colgado. Y ¿sabe qué? Me impresiona cuando el Señor le dice, empieza a decir, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, hermano, esa imagen donde el Señor está gritándole a su Padre, papi, ayúdame, papi, ¿por qué estoy aquí? Hermano, si usted es padre, usted imagínese esa imagen. ¿Qué no estaría dispuesto a hacer por su hijo? Usted vio a mi pequeñita. Se porte como se porte, haga lo que haga, yo siempre la voy a amar. Yo daría lo que fuera por ella. ¿Sabe qué, hermano? Ese precioso evangelio debemos de entenderlo porque Dios dice que en ese momento tuvo que darle la espalda a su propio hijo. Porque Él estaba cargando su pecado y mi pecado. Porque Él estaba en esa cruz, aunque Él gritaba, papi, Señor, Dios mío, ayúdame. El Señor dijo, no, sabes que esto es lo único que tiene que pasar. Esto es el evangelio. Tú tienes que dar tu vida para que la gente pueda creer y pueda ser salvo. Hermano, qué tremendo. Debemos entender este mensaje de esa cruz, ese mensaje que el Señor dio para toda la humanidad. Porque el Señor no nada más murió para usted y para mí, sino para todo el mundo. Y Pablo está preocupado y dice, mira, tú tienes que entender este mensaje, tú tienes que entender lo que costó, tú tienes que entender lo que llevó todo esto. Que el Señor, un Dios hecho carne, habitar entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia. Lleno de lo que el Señor, alguien que vino y se humanó, que tomó forma de hombre, hermanos, que vino, dice, a padecer nuestras necesidades. Me encanta ese versículo que dice, mira, tú tienes que acercarte a Dios porque tenemos un sumo sacerdote. Alguien que compadeció, alguien que sabe lo que es estar en esta cochina carne, alguien que sabe lo que es sufrir y dice, y triunfó. Por eso dice el apóstol Pablo, tú tienes que conocer el evangelio. Tú tienes que comprender lo que es el evangelio, pero esto nos lleva al segundo punto, hermano. Cuando uno conoce el evangelio, entiende el evangelio, lo que uno hace, número 2, es agradecer por el evangelio. Cuando tú lo llegas a entender verdaderamente, lo único que va a haber en tu vida tiene que ser un agradecimiento por ese sacrificio. Hermano, ¿sabe qué? Déjeme decirle, solamente el evangelio pudo cambiarlo. Solamente la palabra de Dios pudo sacar ese borracho. Pudo sacar ese malediciente, pudo sacar ese drogadicto, pudo con ese adúltero, pudo con ese chismoso, pudo con ese enojón, pudo con ese mentiroso. Solo el evangelio hace lo que nadie más puede hacer. Lo que el dinero, la ciencia, aún la religión no puede hacer, el evangelio lo pudo hacer. Lo único, hermanos, que puede cambiar este mundo es solamente el evangelio. Lo único que puede cambiar a toda la sociedad simplemente es el evangelio. Lo único que puede cambiar a ese hombre que está en la cárcel, a ese hombre que batalla con los vicios, simplemente es el evangelio. Hermano, ¿cómo no darle gracias a Dios por ese precioso evangelio que te alcanzó a ti y a mí? Amén. Ese precioso evangelio que nos salvó, que nos libertó, que nos sacó de ese lugar donde estábamos. Yo no lo conozco, hermano, pero yo no sé de dónde lo sacó a usted Dios. Mira, hermano, a mí me encanta la historia de esta mujer que dice que llegó, rompió un vaso de alabastro, un perfume de mucho precio y dice que lo derramó desde la cabeza y luego empezó a enjugar sus pies. La gente le decía, ¿pero qué hizo? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Sabe qué, hermano? Porque en su corazón había gratitud.
Ella había entendido lo que Dios había hecho por ella. Ella había entendido el precio lo que el Señor le había quitado, esa carga, ese pecado. Y ella dijo, mira, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué pudiera yo hacer? Y esa persona, esa fue su manera de agradecerle. Hermano, Pablo dice, agradece por el evangelio, porque llegó a tu vida, no porque lo merecíamos. Hermano, si fuera por merecerlo, ¿quién cree que estaría en la iglesia? Hermano, si el evangelio fuera porque eras una buena persona, porque eras alguien que daba buenas limosnas, porque era alguien que hacía buenas obras, ¿quién estaría aquí, hermano? Pablo decía, mira, de los pecadores, yo soy el primero. Mira, yo no lo merecía. Pablo dice, yo era un perseguidor. Yo tenía cartas de los fariseos, yo iba a perseguir a los cristianos, yo los sacaba de las greñas y los llevaba a que negasen al Señor. Y ¿sabes qué? Solo la gracia de Dios me pudo salvar. Solamente Dios me tuvo misericordia, hermanos, y nosotros somos como Pablo. Gracias a Dios porque nos tuvo esa bendita misericordia, ese amor que un día nos sacó de donde estábamos. La Biblia nos dice que de lo más vil y de lo más menospreciado de este mundo escogió Dios. Mira, hermano, debemos de agradecer que no fuimos nosotros los que tuvimos que pagar por nuestro pecado. Debemos de agradecer que nosotros no somos los que tuvimos que ser golpeados, los que tuvimos que ser traicionados, los que tuvimos que ser golpeados, los que tuvimos que ser rechazados, perseguidos, los que tuvimos que ser azotados, los que tuvimos que cargar con esa cruz y aún sufrir en ese lugar de la cruz. Mire, hermano, usted debería de agradecer que hubo alguien que pagó por usted. Usted debería de agradecer que usted es coheredero de esa gracia, de ese evangelio. Usted es heredero de la vida y algún día cuando usted muera, su nombre va a estar inscrito en la gloria. Algún día cuando usted muera y pasen lista, van a decir Alexander Martínez y voy a poder decir presente. Qué bendición que cada uno de nosotros que cree en el Señor Jesucristo va a poder decir eso. Debemos de agradecer, hermanos, porque no vamos a pagar en una condenación. Debería agradecer, hermanos, porque sus hijos que conocen al Señor no van a arder en ese infierno. Amén. Deberíamos darle gracias a Dios porque nosotros no vamos a pagar en esa condenación. Mire, hermano, cuando el Señor estaba aquí en la tierra, antes de que Él iba a sufrir todo eso, dice la Biblia que Él fue al monte Getsemaní. Y dice que Él se llevó a 3 de sus discípulos y les dijo, miren, ayúdenme a orar. Pedro, Jacobo y Juan. Dice que Él se fue a más o menos una medida de una tirada de piedra y dice que Él comenzó a orar. Y Él le decía, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. El Señor sabía lo que iba a sufrir. El Señor sabía lo que iba a pasar. Y Él le dijo, mira, Señor, si hubiera otra manera, mira, Señor, si hubiera otra forma en que el mundo pudiera ser salvo, mira, si hubiera otra forma, yo no quiero sufrir. Mira, hermano, a lo mejor esto es parte de mi imaginación, pero yo no sé a Dios qué era lo que a Dios le dolía más. Si el sufrimiento que iba a pasar o a veces la ingratitud de nuestros corazones. Al entender que a veces nosotros somos bien malagradecidos. El pensar, a lo mejor el Señor, mira, yo voy a salvar a Antonio y Antonio la va a regar. Mira, yo voy a salvar a Lupe. Y no, ese Lupe va a ser tremendo. No va a entender. Y el Señor está ahí, Padre, si hubiese otra forma, si hubiese otra manera. Dice que aún cuando Él estaba orando, dice que su sudor a lo lejos parecía como grandes gotas de sangre. Y sabe que el Señor le dijo, no hay otra forma, no hay otra manera. Tú tienes que morir, tú tienes que pagar por este mundo. Debemos de agradecer por eso, hermanos, porque ese Dios vino y murió por nosotros. Agradece, hermanos, por ese evangelio donde somos beneficiados con su muerte, donde ya no vamos a estar pagando en un infierno. Mira, hermano, Dios no dio dinero, Dios no dio algo material, Dios dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que por esa sangre nosotros podamos llegar a ser salvos. Hermano, a veces nosotros estamos enojados hasta con Dios. A veces estamos en contra de Dios. Es que el Señor no me ha dado ese carro. Es que yo quiero el carro que ese hermano trae. Es que yo quiero esa casa. Es que yo quiero ese trabajo. Es que yo quiero esa escuela. Es que yo quiero esa carrera. Es que ¿por qué el Señor no me da nada a mí, hermanos? Qué ingratos somos a veces. Amén. Deberíamos decirle, Señor, gracias porque me diste esta casita. Amén. Señor, gracias porque me diste estos frijoles. Señor, gracias porque me diste este carro. Señor, gracias porque me diste mi bici.
Señor, gracias porque me diste este hijo. Tremendo, pero mi hijo. Mira, Señor, gracias porque me diste este viejo bigotón. Agradézcale. Sí, usted lo escogió, hermana. Agradézcale por su esposa. Usted le escogió. Ni modo. Debemos de agradecer, hermanos, pero a veces en vez de agradecer, ¿qué hacemos al Señor? Estamos, ay, Señor, ¿por qué no me diste? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué no tengo lo otro? A veces, hermanos, llegamos hasta condicionar a Dios. Ah, es que, Señor, yo no te doy porque tú no me das. Ah, Señor, si tú me dieras, yo fuera más fiel. Si tú me dieras, yo hiciera otras cosas por ti. Si tú me dieras, yo hiciera más cosas. Hermanos, debemos entender y debemos de agradecer el Evangelio. Amén. Hermano, a veces somos bien buenos para pedir. Y en la oración siempre el Señor te pido, y Señor te pido, y Señor te pido, y te pido, y te pido. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a agradecerle al Señor? ¿Cuántas veces a lo mejor le hemos dicho, Señor, gracias por venir a morir por mí? A veces parecemos hasta católicos, hermanos. Nada más en Semana Santa, ay, Señor, sí, gracias. No, Señor, gracias porque viniste. No, hermanos, eso es algo que siempre debemos tener en mente. Debemos entender el Evangelio, debemos agradecer el Evangelio, pero número 3, hermanos, debemos de compartir el Evangelio. Mira, hermano, cuando usted entiende, agradece por el Evangelio y lo que usted quiere es compartirlo. Mira, hermano, de nada sirve, y no me malentienda y no lo tome mal, que usted entienda, que usted agradezca, pero que usted se quede callado. Miren, hermanos, la historia nos muestra en el libro de Primera de Reyes, ahí cuando dice que hay una hambre en Jerusalén. Es el profeta Eliseo y dice que hay unos que tenían lepra. Ellos están fuera de la ciudad, no podían estar con los demás del pueblo y dice que ellos van a pasar contra el ejército contrario, pues para que los mataran si querían o se quedaran ahí porque no había nada que comer, hermanos. Dice la palabra de Dios, era tan tremenda el hambre que la gente se comía la popó de las palomas. Yes. Era tanta el hambre, hermanos. Dice que un día iba pasando el rey que una mujer le gritó, hey, rey, ven acá. Y él dijo, ¿qué pasa? Mira, esta mujer y yo vivimos juntas y un día ella me dijo, mata a mi hijo y nos los vamos a comer hoy y mañana matamos al mío. Y ya no me lo quiso dar. Era tremenda el hambre, hermano. Dice que estos leprosos se van al ejército contrario y dice que cuando llegaron allá no encontraron a nadie. Entraron en las tiendas y comenzaron y comieron y se saciaron y agarraron dinero y los vestidos y se fueron a la otra tienda y a la otra. Y dice cuando llevan a la otra, dijeron, híjole, miran, aquí hay abundancia, la gente ya se está muriendo y nosotros aquí con abundancia, mira, si nosotros seguimos aquí, nos va a alcanzar nuestra maldad. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y dieron las nuevas. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted entiende el Evangelio, agradece por lo que tiene, usted va a compartir el Evangelio. Yes. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces es lo que menos hacemos. A veces nos cuesta a nosotros compartir el Evangelio. Nos cuesta ir y predicar a las personas de Cristo. Mire, hermanos, ¿qué estaría dispuesto usted a dar por el Evangelio? Si el Evangelio nos costara, gracias a Dios que no es así, pero si el Evangelio nos costara, ¿qué estaríamos dispuestos a dar, hermano? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Mira, hermano, a mí me impresionó una anécdota que dio el misionero Moisés Orozco, hijo del pastor Heleno. Él decía que él fue a Guanajuato, al Callejón del Beso. Dice que él fue, lo llevaron ahí, fue a predicar y él fue y se compró, quería una nieve. No recuerdo, no quiero mentir, pero más o menos recuerdo que una nieve costaba 80 pesos. Un vasito de nieve, hermano. Y dice que el hermano fue y pues iba con su esposa. Y pues ni modo que comieran del mismo vaso, dice, ¿verdad? Y dice que tuvo que comprar 2. Pagó 160 por 2 nieves y lo pagó. Hermano, ¿cuántas veces nosotros pagamos por cosas? ¿Cuántas veces nosotros damos dinero por un carro, por una casa? Y no me malentienda, es bueno, si Dios está bendecido, qué bendición, hermano. Pero a veces, ¿cómo nos cuesta dar para el Evangelio? A veces, ¿cómo nos cuesta? Ay, va a pasar el de los frenos. Buscamos la morrayita, las de a peso, las de a 50 centavos, ¿verdad? Las más chiquitas, ¿verdad? ¿Verdad? No damos el billetito, porque a veces nos cuesta, porque a veces no hemos entendido el Evangelio. Hermano, a alguien que ha entendido no le va a costar dar, no le va a costar compartir. Mira, hermano, yo recuerdo una anécdota cuando mi hermano fueron a la media luna. Uno de mis tíos había graduado del instituto y había niños ahí que iban de la iglesia.
Yo no fui en esa ocasión, ¿verdad? Eso me lo contaron a mí. Este niño estaba jugando en la orilla, usted ha ido a la media luna, pues está fangoso, ¿verdad? Ahí la tierrita, obviamente. Y dice que este niño estaba jugando en la orilla con un juguete, una pelota, y la pelota se le fue al agua. Al niño se le hizo fácil, ¿y qué pasó? Que se mete. De repente nadie lo veía. Mi hermano estaba ahí más o menos atento y dice que como pudo agarró, lo sacó de las greñas y lo sacó. ¿Cuál cree que fue la reacción de sus padres? Yo no creo que la reacción de sus padres haya sido, ¿por qué lo jalaste de los pelos? Mira, ¿cómo agarraste a mi bebecito? No, hombre, ¿por qué lo agarraste así? No. La reacción de ellos fue ¿de qué? De agradecimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían entendido lo que mi hermano había hecho por ese niño. Hermano, mire, ¿qué necesitamos nosotros para poder comprender lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas? Hermano, es tremendo que a veces estamos más interesados en el mundo que en el Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros muchas veces no compartimos el Evangelio? Mire, esto es algo y yo creo que es un mal de todas las iglesias, ¿verdad? El que no se gana almas. Mire, a veces, yo lo veo en mi iglesia, hermano, somos bien poquitos los que salimos a ganar almas, a veces somos 5, a veces nada más somos mi esposa y yo. Y a veces porque es que decimos, es que mi trabajo, es que mi escuela, es que mi tarea, es que el sol, y ahora es que el frío. ¿Y sabe qué? Ponemos puras excusas. Pero ¿sabe por qué hacemos todo eso? Porque no hemos entendido el Evangelio. Porque no hemos comprendido lo que el Señor hizo por nosotros. Hermano, yo te pregunto, ¿cuánto vale tu salvación? ¿Cuánto vale la salvación de tu familia? ¿Qué estarías dispuesto a dar por ello? Mire, muchas religiones hoy en día hablan acerca de que hay que ganarse el cielo. Mire, aquellos los testigos de Jehová, los mormones acumulan horas. Ellos tienen que llenar sus reportes. Y mientras más reportes llenen, más alto grado van a tener, van a poder alcanzar. Los testigos luchan por ser de los 144,000, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuánto usted estaría dispuesto a dar? Hermano, es necesario que usted comparte el Evangelio porque el infierno es real. Así es. Hermano, la razón por la cual nosotros debemos compartir ese mensaje del Señor es porque el infierno es algo real. Porque algún día la gente va a estar ahí sufriendo, atormentada en ese lugar de tormento. No va a ser por un ratito, va a ser eternamente. Hermano, debemos de entender, de agradecer y de compartir el Evangelio. Amén. Hermano, agradece que puedes estar aquí. Agradece que tu hijo puede estar aquí. Yes. Agradece que tu familia puede estar aquí. Agradece que no estás allá afuera en la cantina. Amén. Agradece que no estás tirado. Agradece que no tienes que ir a sacar a tu hija de uno de esos lugares de perdición. Agradece que a tu hijo no lo tienes que ir a sacar de la policía. Agradece que a tu hijo no lo tienes que sacar en una bolsa de esas que llevan los que recogen a los muertos. Agradece porque solamente eso es por el Evangelio del Señor. Amén. Yo te pregunto, hermano, por esta salvación tan grande que el Señor te ha dado, ¿qué estarías dispuesto a dar? ¿Qué vas a estar dispuesto a dar? Mira, hermano, viene un año nuevo. ¿Qué podremos dar al Señor este año? Que pensemos y digamos, Señor, mira, por lo que tú me dices, yo voy a poder hacer esto. Mira, a lo mejor voy a dejar un ratito mi trabajo. Mira, a lo mejor voy a dejar un ratito mi estudio. Mira, a lo mejor voy a dejar un ratito mis ocupaciones. Voy a dedicarte 1 hora, 2 horas. Mira, para darte algo por lo que tú me has dado. Hermano, ¿por qué no esta mañana tomamos un tiempo de agradecerle al Señor? Agradecerle por lo mucho que Él nos ha dado. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre Celestial, gracias.